Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. El que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia
la hermosura de tu santidad, Padre. Qué lindo es estar hoy delante de tu presencia, mi Señor. Poder venir a postrarnos delante de ti, Padre, venir a humillarnos delante de tu presencia. Es lo mejor, Señor, que podemos hacer. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites hoy escuchar nuevamente tu palabra, la que nos edifica, la que nos anima, la que nos confronta, la que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, disponernos para escucharla a través de nuestro pastor Leonardo Gallego. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar atentos, receptivos y con una actitud, Señor Dios, reverente delante de ti, Padre. Aleluya. Dios me los bendiga a todos, bendiciones, familia de Dios, pueblo de Dios. Me da mucho gusto saludarles a todos. Es una benevolencia de nuestro buen Dios que nos permite un nuevo día, una nueva oportunidad. Somos el abrigo de Dios acá en Medellín, con este privilegio que Dios nos da de pastorear acá en Guayabal. Damos la honra y la gloria a nuestro buen Dios. Y bueno, permítame felicitarle a todos los que se disponen allí para recibir de Dios, tener estos encuentros. Hoy estamos en un tiempo especial donde podemos congregarnos, podemos reunirnos como iglesia a través de estos medios, así sea con la distancia, pero nos estamos congregando. Si tú preparas desde tu casa, con disposición, con reverencia, este tiempo para recibir la palabra de Dios, estás en el culto, estás con reverencia a Dios, ¿sí? No nos podemos quedar encasillados, ¿sí? Que la iglesia tiene que ser allí en cuatro paredes. No, si estamos en tiempos donde debemos sujetarnos, ¿sí? Nos sujetamos, estar afuera, pero la palabra de Dios debe seguir siendo ¿qué? Proclamada. El pueblo de Dios debe seguir avivado. Y si Dios nos permite que a través de estos medios sigamos unidos, seguiremos unidos. Y en el tiempo de Dios estaremos allí de nuevo en ese tabernáculo, en ese aposento, como familia reunidos vamos a estar. Esto es pasajero, mis amados. Tengamos fe en el nombre de Jesús, pero en la paz de Dios y en el tiempo de Dios. Vamos a orar para que entremos a un lindo tema de la palabra de Dios. Señor Dios bueno y Dios todopoderoso, santo y eterno, a ti te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo, y descansamos en tu presencia, Dios. Entregamos, pues, Dios, este tiempo delante de ti. Presentamos nuestras vidas, mi Señor, que seas tú tomando todo nuestro ser, que nos permite rendirnos cada vez más y humillarnos ante tu presencia, Dios. Te entregamos todo, mi Señor, toda dificultad, Señor, toda enfermedad, todo conflicto familiar, Señor, toda aflicción, todo lo entregamos en tus manos. Y en este momento nos disponemos, Dios, para recibir una palabra tuya, un mensaje vivo de tu bendita y santa palabra, Señor Dios de los cielos, Padre. Nos disponemos con reverencia, con respeto, con nobleza, con sencillez de corazón, para que tú nos hables, Dios de los cielos, a través de tu bendita y santa palabra. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios allí con gozo, con alegría. Vamos a Primera de Pedro en el capítulo 2, el versículo 9 y el versículo 10, y vamos a leerlo todos. Dice la palabra de Dios. Repito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando leemos estos textos, mis amados, es para estar agradecidos con el Señor. ¿Sabía usted, los que estamos en los caminos del Señor, dónde estábamos? Estábamos perdidos, en tinieblas. ¿Qué es una persona en tinieblas? No sabe lo que hace, no sabe para dónde va y cometa faltas y errores. Por eso debemos valorar estar en el pueblo de Dios, en la vida cristiana. Venimos hablando entonces
hoy, como continuando este lindo tema que Dios nos permitió de hace 8 días, ¿quién es el pueblo de Dios? Mucha gente puede hablar y expresar muchas cosas en cuanto a que somos el pueblo de Dios, yo soy del pueblo de Dios, este es el pueblo de Dios, aquí o allá. Pero qué bueno que nos meditemos, que profundicemos un poco de realmente quién es el pueblo de Dios. Sí, como les había dicho, ¿qué dice la palabra de Dios? Y dijimos entonces que la palabra de Dios nos enseña que está conformado por un pueblo que fue llamado primeramente en el tiempo antiguo, que es el pueblo de Israel, ese pueblo hebreo, ese pueblo judío. Desde Abraham fue llamado para ser un pueblo consagrado, sí, santo y apartado para Dios. Ese pueblo es el pueblo de Dios en el tiempo antiguo, llamado allí por el Señor, por el Dios Todopoderoso, para que las demás naciones lo vieran, que ahí estaba Dios, Jehová de los ejércitos con ellos. Y está conformado entonces también por un nuevo pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? También hay un nuevo pueblo y está profetizado, donde nos presentan muchos textos, Jeremías, Isaías, Ezequiel, etcétera. Algunos salmos nos hablan de que Dios se presenta también un nuevo pacto, un nuevo pueblo, una nueva alianza, ¿sí? Entonces debemos ir entendiendo esto para valorar, mis amados, esa nueva alianza, ese nuevo pacto, cómo nos hace a nosotros referentes allí, nos permite ese privilegio y agradecerlo, valorarlo. Y tú, amigo, que estás mirando por primera, por segunda o tercera vez y que no has tomado la decisión, la mejor decisión que puedas tomar es estar en los caminos de Dios, sujetarte a Jesucristo, someterte a la voluntad del Señor para vivir en la familia del pueblo de Dios. Es lo mejor que le pueda pasar a toda persona. Encontramos entonces que a través de los textos nos muestran entonces y nos hablan de que Dios tenía en su corazón un nuevo pueblo, un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, sí, Jeremías capítulo 31 versículo 33, dice la palabra de Dios: aleluya, gloria a Dios. Dice: pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿por qué? Por pueblo. Bendito el Señor. Sí. Y también nos dice la palabra en Sofonías, más adelantico, que Dios va a purificar a ese pueblo. Sofonías capítulo 3 versículo 9. Sofonías capítulo 3 versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Dios tiene allí, y después también nos dice la palabra de Dios en San Juan, el capítulo 10, el versículo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16, dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 10, versículo 16. Miren lo que presenta el Señor Jesús acá. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, ese es el mensaje de que cuando Jesús se dirige allí hablando a todo este pueblo que lo escucha, y está poniendo en claro de que también hay otras ovejas, hay otro redil, y Él también vino para esto, ¿cierto? Tenemos entonces que hay una nueva alianza, hay un nuevo pacto, hay un nuevo pueblo, ¿sí? Porque bien dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí?
Por eso dice que nosotros somos ese nuevo pueblo porque le hemos recibido en nuestro corazón. Confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y le creemos en nuestro corazón. Lo enseña allí en Romanos 10, 9 y 10, ¿cierto? Nos enseña también allí en San Juan 3, desde hablando Jesús con Nicodemo. Para ser ese nuevo pueblo hay que nacer de nuevo. Bendito el Señor. Pero llegando al texto que leímos inicialmente, en Primera de Pedro, ¿sí? El capítulo 2, versículos 9 y 10, nos está mostrando entonces, de allí resalta algo muy, muy profundo y muy interesante en cuanto a todo este tema. Nosotros somos, ¿qué? Somos escogidos, somos llamados por el Señor, somos apartados para el Señor, somos un linaje escogido. Bendito el Señor. ¿Qué tiene en mente el apóstol Pedro cuando está escribiendo esta carta, estos versículos? Un pueblo espiritual, ¿sí? Un pueblo que va a proclamar la palabra de Dios, un pueblo que se identifica, que tiene una identidad que es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ese pueblo, ¿cómo podemos saber que ese pueblo va desarrollando? Se hace necesario que ese pueblo vaya desarrollando cada vez más. Entonces, ese proceso, ese avance como pueblo de Dios, nosotros tenemos que identificarnos, tenemos que resaltar en una formación espiritual y cada vez más también destacarnos en proclamar la palabra de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es un pueblo que marca diferencia, que tiene una identidad, no es igual a las demás naciones, nunca ha sido igual a las demás naciones, es diferente. El enojo de Dios es cuando algo suyo, alguien que era llamado, se comporta igual a los demás, vive igual a los demás. No, Dios siempre ha querido un pueblo que santo, apartado para Él. ¿Por qué santo? Porque se guarda para Él, porque vive para Él. Aleluya. Tenemos que entender entonces que Dios quiere un pueblo que se desarrolle, que se forme en una espiritualidad, que crezca espiritualmente. ¿Cómo sabemos que el pueblo de Dios, sí, un pueblo de Dios es el pueblo de Dios? Porque se destaca, porque hace referencia, porque se identifica, porque es luz en medio de las tinieblas, porque es sal de la tierra, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos que ese pueblo de Dios realmente está vivo? Porque tiene un desarrollo espiritual. El apóstol Pedro, cuando expresa estos versículos, linaje escogido, santos, ¿sí? Real sacerdocio, está diciendo somos especiales, somos diferentes, por lo cual nosotros como pueblo de Dios, mis amados, tenemos que ir en un aumento, en un desarrollo espiritual, en un crecimiento espiritual, ¿sí? Debemos de inquietarnos. Tú y yo estamos en un crecimiento espiritual, estamos en una formación espiritual, ¿sí? El punto es que la mayoría del creyente, cuando llega a los caminos de Dios y deja las cosas más negativas que no eran de Dios y más resaltantes, más visibles, pecados más visibles los deja, pero ya luego en los caminar con Dios va pasando el tiempo y cree que ya está bien. No, el pueblo de Dios es el que va en una formación constante de espiritualidad, de avance. El creyente de Dios se destaca. ¿Por qué? Por un crecimiento espiritual, porque hay una formación de aumento en aumento. Sí, eso es lo bonito que permite entonces cada vez más este pueblo de Dios. ¿Amén? Dice entonces que que tenemos que entender que la verdadera espiritualidad no es solamente una experiencia, una técnica. No, esto no es un asunto de ser muy técnicos, ¿cierto? De ser muy capaces, ¿sí? O porque tuviste tal experiencia. No, en realidad esto es un asunto de una constante relación con Dios. ¿Ok? El pueblo de Dios se destaca porque esos creyentes sostienen una relación con Dios.
El creyente que sostiene una relación con Dios vive en una comunión íntima con el Señor. Lo tiene en cuenta en todo. No toma una decisión sin consultarle al Señor, ¿sí? Vive en una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Amén. El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Por qué se destaca el pueblo de Dios? El pueblo de Dios no es ese pueblo que vino a chocar contra la cultura, a incomodar la cultura, a cambiar la cultura en un lugar. No. Se sabe sostener en una cultura de X lugar, pero siendo fieles al Señor Jesucristo. ¿Sí? Guardados para el Señor. ¿Cuál es la tarea del pueblo de Dios? El pueblo de Dios es guardarse, ser fiel al Señor. Así hayan muchas cosas alrededor, independientemente de la cultura, el país, pero es fiel al Señor. Amén. Le es fiel al Señor. Por eso vemos que esta nueva alianza, este nuevo pacto, todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Siempre sigue una misma línea. Siempre sigue una misma enseñanza cristiana. Se preocupa ¿por qué? Por una teología sana, es decir, un estudio, un conocimiento de las Escrituras constantemente. Sí, todo el Nuevo Testamento está llamando a estudiar las Escrituras. Dice porque en ellas está que la vida eterna, escudriñar las Escrituras, tener conocimiento de las Escrituras, una teología sana, ¿sí? ¿Y a qué más? Siempre sigue una línea del Nuevo Testamento, a tener una buena conducta. Estudiamos, sí, es bonito, es bueno estudiar, pero también es importantísimo tener una buena conducta. Esa es la enseñanza en todo el Nuevo Testamento. Por eso necesitamos entonces estar sometidos como pueblo de Dios a todas estas cosas. ¿Qué afecta al pueblo de Dios? ¿Qué lo estanca? ¿Qué lo distrae al pueblo de Dios para no cumplir su misión, para no cumplir su tarea? Definitivamente el dejarse permear por las cosas del mundo. La palabra de Dios dice muy claro, ¿sí me entienden? Que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Nosotros somos de Dios, vivimos una vida espiritual con el Señor, una relación con el Señor. Tenemos relación con el mundo, pero no contaminarnos con el mundo. Amén. ¿Están entendiendo todos? Entonces, el pueblo de Dios no puede caer en el error, en la trampa que el enemigo siempre durante tanto tiempo y sobre todo en este tiempo muy estratégicamente, muy sutilmente enreda al pueblo de Dios, lo distrae, lo confunde, trayendo ¿qué? Una doctrina de satisfacción, de la inmediatez, de querer todo ya, de la comodidad. Esa sutileza del enemigo de satisfacción ha llevado al pueblo de Dios a una cierta liviandad, mis amados. El pueblo de Dios hoy en día escasea por verse en creyentes, consagrados, ¿sí? Aprobados, sacrificados, esforzados. Hoy en día escasea ese creyente que en verdad se esmera, se apasiona. Mis amados, seamos realistas, hay mucha comodidad. Todo lo queremos fácil, cómodo, no pensamos sino en posiciones, en brillar. El creyente hoy en día en un alto porcentaje es mal formado. Es mal formado porque piensa solamente en la satisfacción, no en verdad en lo que se debe preocupar. Se debe preocupar ¿qué el creyente? El creyente se debe preocupar básicamente ¿por qué? Por serle fiel a Jesucristo, por ir en una obediencia. Y en concreto, mis amados, por ir a una madurez espiritual. ¿Sí? El afán no deben ser los cargos. El afán no deben ser tantas cosas a tu alrededor. Lo que se tiene que preocupar el pueblo de Dios es por tener creyentes maduros, profundos, en la relación con Dios. Eso es lo que tenemos que mirar. Cuando hay verdaderos creyentes con madurez espiritual, se marca diferencia.
Se marca diferencia. El pueblo de Dios no está afanado en enriquecerse. El pueblo de Dios no está afanado en competir no sé qué. No. El pueblo de Dios, su preocupación está en que vivir apartado, en guardado, en santidad para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El pueblo de Dios no es el que tiene la gente más inteligente, la gente con más dones, más capaces. No. El pueblo de Dios es el que se destaca por tener gente amable, sencilla, diligente, sobrios, con templanza, con ese carácter semejante a Cristo. Sobre todo, mis amados, entonces, el pueblo de Dios se destaca por tener gente con una madurez espiritual. Cuando sucede lo contrario a todo esto que acabo de decir, es donde viene que hacer quedar en vergüenza el evangelio. Amén. El pueblo de Dios, entonces, mis amados, es el que se destaca por guardarse, ¿sí? Por conservar una vida íntegra, ¿sí? Porque sabe que tiene una gran responsabilidad con ese Dios bueno, con ese Dios vivo, que nos ha sacado de tinieblas a luz, que nos ha adoptado, ¿sí? Como hijos suyos. Y por tal motivo nosotros ya tenemos un favor muy grande, una benevolencia, y lo menos que podemos hacer es obedecerle, guardarnos para Él, vivir para Él, morir cada día. ¿A qué? A este mundo de tanta perversidad y maldad, de tantas tentaciones dañinas, ¿sí? Por eso, mis amados, entonces, el pueblo de Dios siempre durante toda la historia se ha destacado en algo importante, ¿sí? Y es por estar sometido a la autoridad. Amén. Esa característica la debe tener todo creyente, sometido a la autoridad, ¿sí? El sometimiento. Desde el tiempo antiguo, el pueblo de Israel, ¿sí?, se sometía teocráticamente a ese Yahvé, a Jehová Dios guerrero, a ese Dios todopoderoso. Para este tiempo, nosotros, como una nueva alianza, como nuevo pacto, nosotros nos sometemos a nuestra cabeza, que es Jesucristo, en el cual reposa toda la plenitud. Lo enseña allí la carta de Colosenses. Y Pablo le dice a los colosas: sométase a Cristo, la cabeza, la autoridad. 3:16, Colosenses 3:16. Entonces, nosotros debemos aprender entonces que el pueblo de Dios es ese que va de aumento en aumento. El pueblo de Dios es el que va en formación, una formación espiritual. Eso es lo que tienen acá plasmado en la mente de los autores del Evangelio, de las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, cada uno de ellos. Es que cada vez estemos nosotros más de aumento en aumento, de sometimiento, ¿sí? ¿A quién? A la palabra de Dios, al Señor Jesucristo. Nosotros entonces, en ese destacarnos como pueblo de Dios, ¿sí?, sometidos bajo una autoridad, también nos destacamos, el pueblo de Dios, por proclamar el Evangelio, proclamar la palabra de Dios. Amén. El pueblo de Dios no es un pueblo egoísta, ¿sí? No es un pueblo estático. No, el pueblo de Dios es el que está llamado hacia afuera a proclamar la palabra, ¿sí?, a darse hacia los demás. Siempre ha sido así. El pueblo de Dios es ¿para qué? Para dárselo, para que los demás conozcan. Aquellos que no conocen, aquellos que se han apartado, quizás estamos llamados a proclamar la palabra de Dios. Eso es lo bonito de todo esto. Nosotros estamos ahí, vamos creciendo, pero también vamos llamando a otros. Hay una unidad en los que estamos ahí dentro del Evangelio. Debe haber esa unidad, pero también estamos llamando a los que están afuera, ¿sí? Sea porque se apartó o sea porque nunca se ha acercado a los caminos de Dios, pero estamos llamando a través de muchos medios, en nuestra forma de vivir, ¿sí?, con nuestra integridad, sabernos relacionar y proclamando el texto, la palabra de Dios. Bendito el Señor. Tal como Israel lo hacía, tal como en Israel se reflejaba la santidad de Dios,
¿cierto? Las demás naciones veían allí un pueblo diferente, nosotros también estamos llamados. Entonces Israel se equivocaba muchas veces, nosotros nos podemos equivocar, pero tenemos que volver a tomar el buen camino. Amén. Ese es nuestro buen Dios todopoderoso, que llama a los que estaban lejos, a los que están cerca, a que se unen en un solo cuerpo, un solo pueblo que es la iglesia, y que nos da la responsabilidad de participar ¿en qué? En esa eclesiología, es decir, en esa misión de la iglesia, en ese propósito de Dios de llamar al perdido, ¿sí? Bendito el Señor. Entonces, mis amados, en conclusión, todos los que aceptamos al Señor Jesucristo y le obedecemos, somos un pueblo santo y real sacerdocio, ¿sí? Llamados a vivir para el Señor y apartarnos del pecado. Bendito el Señor. Nosotros somos de Cristo, mis amados. El pueblo de Dios, tú y yo, somos de Cristo. Él nos compró. Somos comprados. Amén. Somos de Dios. Le pertenecemos a Él. Somos su propiedad. Primera de Corintios, capítulo 7. Léalo conmigo un momentico tan amable. Primera de Corintios 7, 23. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Por precio fuisteis ¿qué? Comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, con precio fuisteis pagados. Nosotros somos propiedad de Cristo. Nosotros no tenemos por qué seguir enredados en las cosas de la vida, en los negocios que no convienen. No, comportándonos igual a los demás allí que no son de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Somos de Cristo, vivimos para Cristo, ya no vivimos en nuestra propia voluntad, sino en la voluntad del Señor. Amén, mis amados. Debemos de entender cada vez más esto entonces. Nosotros somos un remanente valioso para el Señor. Somos un remanente del Señor. En concreto, mis amados, el pueblo de Dios está llamado cada vez más a marcar una diferencia. Mucha gente puede decir, hablar de que somos el pueblo de Dios, pero hoy nos debe quedar muy claro, ¿sí? El pueblo de Dios es un pueblo especial porque no es igual a los del mundo. Dios siempre le está resaltando esto. Lea conmigo allí en Primera de Crónicas, tan amable. Me equivoqué, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios: si se humillare ¿quién? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré ¿qué? Sus pecados, y sanaré su tierra. ¿En qué se resalta el pueblo de Dios, mis amados? ¿Qué se debe destacar al pueblo de Dios? ¿Cómo sabemos que tú y yo sí somos del pueblo de Dios? Porque en verdad, mis amados, no te lo acabo de decir, si tu corazón se ha humillado al Señor y mi corazón nos hemos humillado al Señor, si en verdad invocamos el nombre del Señor, le creemos con todo nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, si de verdad y con sinceridad nos humillamos y nos rendimos a Él para decirle: Señor, estoy cansado, ya no quiero seguir yo en mis fuerzas, ¿sí? Haciendo lo que no debo hacer, haciéndole daño a los demás, haciéndome daño a mí mismo, Señor. Yo ya quiero venir a ti, yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir en tus normas, en tus estatutos, en tu bendita palabra. Yo quiero estar sometido a la autoridad del pastor, de los pastores, de allí los hermanos, Señor, allí en la iglesia. Yo quiero estar allí, Señor, cobijado, Señor, Dios de los cielos, bajo una buena sana doctrina, en una buena congregación, Señor. Y yo quiero crecer allí. Tú vienes a ser parte de la familia de Dios. Si tú no vives en esto, en una humillación sincera,
¿Qué después dice? ¿Qué dice el texto? Después de que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, oraren y buscaren sus rostros, aclamarle, buscar al Señor. ¿Cómo? En esa oración, en esa búsqueda, en ese clamor, ¿sí? Si lo buscamos. Y si, ¿qué más dice ahí? Mire, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para ser pueblo de Dios? Convertirnos al Señor, dejar el mal camino. Mis amados, todos podemos quizás en algún momento haber llevado un mal camino, porque esta naturaleza carnal somos pecadores, nos equivocamos, claro que sí, pero mis amados, el punto estratégico concreto de este mensaje es: el pueblo de Dios es el que se aparta del pecado, de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de la hechicería, la brujería, todo esto que nos enseña allí en Gálatas capítulo 5, que ahí nos dice los frutos de la carne, ¿cierto? Y luego los frutos del Espíritu. ¡Qué lindo! Mis amados, nosotros si nos convertimos, si nos apartamos de ese mal camino, de ese mal proceder, y venimos ya a vivir acá, a los caminos del Señor, a dejarnos formar, ¿a qué? A dejarnos formar, ¿sí? ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por las autoridades que Dios nos permita, dejarnos formar. Entonces, ¿qué viene como resultado? Entramos a ser parte de ese pueblo de Dios, de la familia de Dios. Venimos a ser ¿qué? Elegidos, venimos a ser santos, real sacerdocio. Bendito el Señor, a recibir las promesas del Señor. Y si recibimos las promesas, ¿qué va a pasar? Las disfrutamos, descansamos en el Señor. Bendito el Señor. Ya no, tu vida no va a ser la misma que el que no tiene a Dios, el que no es de la familia de Dios, el que no es del pueblo de Dios. ¿Sí? La gente allí sin Dios vive en angustia. ¿Qué vamos a hacer? Que el COVID-19, que la peste no sé qué. ¿Qué van a cerrar allí? ¿Van a hacer esto? No. El pueblo de Dios confía en el Señor, espera en el Señor, sabe que el Señor pelea. Hacemos nuestra parte. Aquí estamos haciendo nuestra parte, estamos llevando el mensaje, nos unimos a través de estos medios, ¿cierto? No seremos los más buenos en todos estos medios, pero lo hacemos con todo el amor y sinceridad, que llegue el Evangelio. Amén. El pueblo de Dios estamos ahí, firmes, fieles al Señor, dando esperanza, aliento en todo lugar donde estemos, donde hablemos. Dios es real, Dios es bueno. Hay que creerle al Señor, que Dios está peleando, Dios está obrando, Dios se lleva todo virus, tiene todo el poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios está mirando todo. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, aleluya. Mis amados, en concreto entonces, nosotros como pueblo de Dios, ¿sí? Estamos llamados cada vez más. ¿A qué? A vivir en santidad, a marcar una diferencia, a vivir en ese gozo en nuestro corazón. No perder el gozo, no perder el gozo. El enemigo te quiere robar el gozo. No. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿sí? Un pueblo avivado. El pueblo de Dios no es un pueblo inerte, que no transmite vida. No puede ser que una persona diga que es cristiana y se vea sin vida. No transmite nada. Tiene que haber vida, aliento, motivación, entusiasmo, porque hay vida. No es lo mismo ver una planta reseca que ver una planta verde, reverdecida. ¿Sí? No es lo mismo. Da agrado ver lo que es vivo. Bendito el Señor, mis amados. El pueblo de Dios. Entonces, mis amados, terminando. El pueblo de Dios es un pueblo vivo. Es un pueblo que le cree al Señor. Es un pueblo que no está enredado en las cosas del mundo. ¿Sí? Está en medio de muchas cosas. Podemos tener ciertas participaciones en detalles, pero sin perder ¿qué? La santidad con el Señor, nuestra buena relación con el Señor.
Yo no puedo decir, para terminar, mis amados, que yo soy del pueblo de Dios y practicando el pecado. El pecado me aleja de Dios, ¿sí? Por lo cual, mis amados, yo debo esforzarme para vivir apartado del pecado cada vez más. Cada día yo debo entregárselo al Señor. Dale gracias porque nos permite estar en esta familia del pueblo de Dios. Pero debo esforzarme para no practicar el pecado. Amén, mis amados. Yo quiero que oremos. Yo quiero que tengamos un tiempo valioso con el Señor. Yo quiero que usted allí esté dispuesto, que descanse con el Señor. ¿Sí? Si usted tiene una petición, puede escribirla allí a través de estos mensajes de chatear ahí. Usted puede escribirnos para estar orando por usted. Todas las necesidades que usted considere las puede presentar ahí y estaremos orando por todo esto, mis amados. Voy a orar por cada uno. Yo ruego que estemos muy fortalecidos, muy unidos, mis amados, nosotros como pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede caer, ¿sí?, en el enredo, ¿sí?, en las tácticas del enemigo de este tiempo, de llevarnos a una actitud estática, a un enfriamiento espiritual, que porque estamos en las casas, no. Este es un tiempo ¿para qué? Para llenarnos con ese aceite, como aquellas mujeres apercibidas que se llenaron del aceite adecuado. Nosotros hoy en día, ¿sí?, tenemos que llenarnos del Señor. Este es el tiempo donde cuando todo esto pase, se va a notar inmediatamente quién aprovechó bien el tiempo y quién no. El pueblo de Dios se destaca por tener esa presencia de Dios. La presencia de Dios. Aunque Dios, sí, como bien nos lo ha dicho varias veces el pastor Uber Moncada, Dios se sabe que es omnisciente y está en todas partes, pero no en todas partes posa con complacencia su presencia. La presencia del Dios Todopoderoso posa allí donde ese pueblo que en verdad le invoca con reverencia, con sinceridad, con humildad, ¿sí?, con respeto a ese Dios, guardados para Dios. Ahí descansa en el Señor. Tienes una dificultad, tienes un problema, vamos a orar y Dios te va a dar la solución si tú te humillas al Señor. Aleluya. Dios Todopoderoso, Santo y Eterno. Señor Dios Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, tu pueblo, mi Señor, nos humillamos ante tu presencia y descansamos en ti. Te entregamos cada petición, cada anhelo, cada sueño que hay allí, Señor, Dios de los cielos. Mira las personas que están allí, Señor, cuánta dificultad hay. Muchos de ellos han sido afectados, Dios, quizás por todos estos temas de crisis de salud, Dios, por sus negocios cerrados, porque quizás se han acabado contratos de trabajo, Dios. Padre, pero ahora, Señor, en esta misma hora, Dios, yo te entrego allí cada situación difícil. Esa persona, Señor, que está con esas dificultades, con problemas intrafamiliares, con dificultades de salud, Dios, te los entregamos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Toma cada mente, mi Señor, esa persona, Señor, que está allí, que siente que no puede más, que no quiere más, incluso que piensa en no vivir más. Visítale, Padre, Espíritu Santo. Espíritu Santo, visítale, Señor. Y llévate, Señor, las mentiras del diablo, los argumentos dañinos del diablo allí en cada mente. Y trae vida, trae aliento. Señor, trae esperanza a esa persona. Habla a su corazón que tú le amas, que tú tienes cosas buenas para él y para ella. En el nombre de Jesús, bendíceles con tu presencia. Toca, Señor, esa persona que está allí. Señor, Dios de los cielos, que se siente incapaz, que se siente tan débil, tan impotente. Visítale, Padre, en el nombre de Jesús. Obra, Señor.
Padre, ruego por todo tu pueblo, Dios. Visita tu pueblo. Somos este remanente tuyo, Dios, que vivimos para ti, caminamos para ti, Señor. Nos guardamos para ti, Señor. Por favor, visítanos, Dios, y trae descanso al alma. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu de Dios. Debilita los planes del enemigo. Toda obra satánica, toda hechicería, toda brujería, la debilitamos en el nombre de Jesús. En cada familia aquí representada, que está en estos mensajes, que está viendo este video, toca al Espíritu Santo y debilita toda tiniebla, todo demonio, toda obra perversa, debilita a la Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos sin poder. Todos los planes del diablo en contra de nuestra vida, de nuestras familias, lo declaramos sin poder, debilitado con la autoridad en Cristo Jesús. Declaramos libertad en las mentes para amar a Jesucristo, para vivir para Cristo, para levantarnos de que sí se puede caminar para Él y vivir para Él, en el nombre de Jesús. Nos humillamos, nos postramos, Dios, delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu señorío, Dios de los cielos. Espíritu Santo, toca, mi Señor. Trae descanso al alma, mi Señor. Te doy gracias por cada persona que está allí. Y ruego que la bendición de lo alto, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toque cada persona, mi Señor. En el nombre de Jesús, que tu presencia siga con cada uno de nosotros. Amén y amén. Bien, mis amados, Dios me los bendiga, pues, qué bendición. Yo ruego que si usted ha sido bendecido a través de estos mensajes, que si usted ha recibido de parte de Dios, que si usted ha recibido palabra de Dios, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Si quiere escribirnos allí su testimonio, cómo usted ha sido bendecido con estos mensajes, ¿sí? Para nosotros es de aliento también y de fortaleza. Puede escribirnos allí. Que usted pueda seguir conectado con estos medios, ¿sí? Sepamos aprovechar bien el tiempo, que valoremos los tiempos, ¿sí? Esto es un tiempo, mis amados, de buscar mucho la presencia de nuestro buen Dios. No tenemos que estar tan afanosamente en tantas cosas que no se nos ha llamado, sino buscar la presencia de Dios. Él nos va a decir qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén, mis amados. Yo le ruego que usted pueda motivar a otras personas, transmita los mensajes. Esos mensajes son sanos, son limpios, ¿sí? Para llegar a cada corazón. Invite a las personas para que cada vez más reciban, no para la gloria de un hombre, que Dios nos guarde, sino para poner el nombre de Dios en alto. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y recuerde que somos el abrigo de Dios de Guayabal, ¿sí? Muy al frente de Picende, y ahí estamos. Cuando usted más adelante que podamos abrir las congregaciones, cuando en la voluntad de Dios, no forzando nosotros nada, en la voluntad de Dios podamos abrir, en la paz de Dios, sí, pero allí les esperamos. Pero mientras, estamos a través de estos medios. Jueves a las 8 de la noche, domingos a las 9 de la mañana. Y luego pues que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con todos, que la presencia de Dios Todopoderoso siga con cada uno de nosotros. Mis amados, soy el pastor Leonardo Gallego, un amigo más para servirles. Dios me los guarde. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo